Coloquios con la doctora Jacqueline Malagón. Hola, bienvenidos a Coloquios con la doctora Jacqueline Malagón. Hoy domingo te recibo con un plato fuerte. La invitada de hoy es una persona muy especial, no solamente para mí, es muy especial para la comunidad nacional. Es el tipo de persona que cuando ha sido alumna de uno piensa, wow, qué orgullo tengo, qué bien salió esta joven de las aulas en que yo estuve con ella. Pero lo que quiero es decirle que esta joven es licenciada en administración y tuvo, creo que fue la primera muchacha, la primera joven que hizo la maestría en administración de seguros. Y por supuesto estudió algo que estaba ligado al negocio de sus padres, y a su regreso al país asumió la vicepresidencia ejecutiva y ha tenido un éxito enorme. Pero yo quiero hablar del éxito de ella con ella misma. Laura Peña Izquierdo, bienvenida. Doña Jackie, para mí esto es un placer, un honor, no sé ni cómo describirlo, estar aquí con usted en su programa Coloquio. Para mí es muy especial y usted lo sabe, que como mi mentora, yo sentarme con usted a conversar. Tu educación formal en la universidad, aquí o fuera de aquí, ¿qué impacto tuvo en ti para proyectarte como una persona que se preparó para ser una líder en el país? ¿Tus estudios te hicieron ver esto o fue simplemente una vocación del alma que tú querías ser lo que has llegado a ser? Yo creo que, doña Jackie, que es una combinación de ambos, tanto mi formación profesional como un deseo que quizás yo tenía y que fui descubriendo a través del tiempo. Mi educación formal, no me puedo quejar, fue una educación espectacular. Yo estudié en UNIBE, en la Universidad Iberoamericana, y estudié Administración de Empresas. La carrera de Administración de Empresas tiene una particularidad, y es que es una visión 360, como yo le digo, porque te permite conocer temas administrativos, de contabilidad, de finanzas, de recursos humanos, de ingeniería, de emprendimiento. O sea, realmente es una visión que le permite al que estudie esa carrera decidir si quiere seguir siendo un administrador de empresas o si quiere estudiar algo particular, que fue lo que más le gustó en la carrera. Realmente yo tenía mi definición, que yo quería estudiar seguros, pero necesitaba una carrera base. Aquí en el país no había ninguna carrera de seguros disponible. Entonces dije, voy a estudiar una carrera base que me sirva para hacer lo que yo decida en el futuro y luego hacer esa maestría en ciencias de seguros. O sea que a través del tiempo y en el mismo UNIBE, pues compartiendo con las personas que me tocó conocer, después luego en mi carrera de la maestría que hice también conocí personas que me ayudaron a temas de liderazgo y demás. Pues por eso yo entiendo que la conjugación de lo que fue mi carrera, y además que cuando ingresé a las asociaciones empresariales, que todavía algunas estoy hoy en día, como por ejemplo la Asociación de Corredores de Seguros y ANGE, que fue mi escuela, la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, ahí también entonces ya descubrí otras habilidades y desarrollé esas habilidades de liderazgo en esas asociaciones. Pero también estuviste en el CONEP. También para llegar al CONEP. Bueno, después de hacer esos pininos, particularidades, ¿no? Así mismo, después de hacer esos pininos, tanto en la Asociación Dominicana de Corredores de Seguros como en ANGE, entonces recibo un llamado de don Papo Blanco, que siempre se lo voy a agradecer, cuando fue presidente del CONEP, que me pidió que formara parte de su junta directiva. Y para mí fue un gran honor, porque lo que quería era que yo lo ayudara con temas de seguridad social y los temas de seguro, que en la directiva no había una persona que lo manejara. Y realmente me sentí muy honrada por él en considerarme para eso, porque era un momento crucial para la seguridad social y un momento crucial para el CONEP, que quería hacer un estudio sobre la seguridad social en el país y compararlo con otros países, y yo fui la que lideró ese equipo en ese trabajo. Y realmente me sentí muy agradecida por la oportunidad, porque fue también un momento de mucho crecimiento para mí, tanto profesional como personal. Y la entrega que hicimos sobre el estudio también fue relevante para el CONEP. Luego de eso, pues entonces pasó a Copardón, que es donde estoy hoy.
Sí, pero antes que eso, tú entraste al Consejo de la Seguridad Social. ¿O Corre- estás es- en el Consejo? Estoy en el Consejo Nacional de la Seguridad Social, precisamente representando al CONEP, porque en el Consejo de la Seguridad Social, que es un espacio tripartito, donde están los sectores, el sector sindical, el sector trabajo, o sea, el sector del gobierno, que lo dirige el ministro de Trabajo, porque él es el presidente del Consejo, y el sector de los empleadores, tiene 6 asientos. Entonces yo estoy en uno de esos asientos representando al CONEP. ¿Ustedes están conscientes de que hay mucha gente que se queja, de las limitaciones que tiene, Claro. sobre todo la pensión, ¿no? Cuando la gente termina a lo largo después de 20 años, algunos Sí. años más, encuentran que la pensión no es lo suficiente, porque inclusive en términos cuantitativos no guarda relación con lo que la persona ha sido su último salario. Correcto. Mira qué es lo que pasa, doña Jacqueline. El tema de pensiones requiere también una educación financiera que quizás no se ha agotado en el país. Incluso una educación sobre seguridad social para que la gente entienda realmente cuál es el derecho que le asiste y qué esperar de la seguridad social. ¿Qué sucede? Nosotros tenemos un plan de pensiones que es una cuenta de capitalización individual que cada uno de los que estamos en una nómina la tiene propia a nombre de uno. ¿Qué pasa? Que eso se alimenta de los aportes que hace la empresa y el aporte que uno hace de su salario. Esto es un aporte del salario, un porcentaje del salario. En el caso de salud, un 10% del salario. En el caso de pensiones, un 10%, del cual la empresa paga un 70% y el empleado un 30%. ¿Qué sucede? Que eso tiene que hacer un recorrido en el tiempo para lograr la rentabilidad suficiente para yo tener un dinero que me sirva para que me den una pensión. Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces ese tiempo que yo voy a pasar aportando necesitaría quizás un aporte adicional, porque lo que nosotros tenemos que hacer es dirigirnos a la AFP para que esa AFP nos calcule y nos proyecte que con el aporte que se está haciendo hoy en día, si yo tendré suficiente para una pensión. Y eso prácticamente no lo hace nadie, no lo hace porque no tiene la orientación. Entonces, probablemente con un aporte adicional voluntario del empleado, pues entonces uno pudiera lograr en el tiempo tener esos aportes suficientes para tener una pensión de acuerdo a mi ¿A qué salario. tú le llamas un aporte adicional y voluntario? Hay algunas personas que aportan un 1% adicional sobre el salario, un 1, 1,5, un 2%. Incluso en el estado que llega de la AFP, hay algunas AFP que ponen una nota indicando si usted aporta un 1% más, va a recibir tanto. O sea que es importante. Pero lo que se recibe tanto más es significativo. Ahora bien, también, la ley de seguridad social indica que a uno le tocaría una pensión a los 60 años, porque lo que indica que uno cotiza 360 cotizaciones, que son 30 años. ¿Qué sucede, doña Jacqueline? La realidad del mundo laboral hoy en día es que prácticamente nadie se retira a los 60 años. Entonces las proyecciones están haciéndose sobre la base de que yo termino de trabajar a los 60. Si yo hago una proyección donde yo termino de trabajar a los 65 o a los 70, esos años adicionales de aporte hacen un cambio significativo en lo que va a ser mi retorno como pensión en el futuro. Entonces, ¿qué pasa? Hoy en día no se está pensionando todavía tanta gente porque esas 360 cotizaciones no se han agotado. Eso se agotará en el año 2030. Entonces, en ese momento sí, vamos a ver la diferencia entre las personas que han aportado más tiempo y las que menos aportan. Ahora bien, tengo que anotar algo. El gran problema aquí en el país del tema de que cuando se calcula lo que es el retorno de la pensión o la tasa de reemplazo, así es que se llama lo que yo voy a recibir, es que si yo cojo la masa laboral de República Dominicana, me pesa mucho la informalidad. Entonces nosotros tenemos que tratar, y es lo que estamos haciendo en Copardón, de incentivar el empleo formal, porque el empleo formal es el empleo de calidad que tiene protección social. Además aporta riqueza al país. Obviamente. A través de los impuestos. No solamente los impuestos, sino que a través de ese ahorro que hacemos todos, son ahorros que van a inversiones en infraestructura. Sí, no, claro, eso primero. Sí. Pero me refiero que cuando dejan de ser informales, Claro. ya cotizan. Totalmente. No solamente la seguridad social, Sino también los impuestos. Exacto, en beneficio del mismo Exactamente. empleado, trabajador, sino lo que aporta para la riqueza del país,
porque de ahí es que vienen que se construyan escuelas, hospitales, Claro. carreteras y los servicios públicos. Exacto. Entonces, cuando nosotros sacamos un promedio de lo que es la tasa de reemplazo en el futuro, tomando en cuenta la masa salarial de todas las personas que aportamos, da un promedio sumamente bajo. Pero si tú tomas eso de en base a una persona que hace aporte todos los años y tiene un salario más alto, entonces la tasa de reemplazo es mayor. Entonces, por eso es que tenemos que apostar a tener más personas en el sector formal que aporten a la seguridad social y que tengamos incluso hasta más retorno de los planes de pensión. Una pregunta, si una persona, simplemente para que nuestros amigos de la audiencia tengan una idea, vamos a suponer una persona que tenga un salario de 50,000 pesos, que ahí está, podría pensarse... El promedio del país, la gran mayoría gana 30,000 pesos. Ese es el promedio. Pero es el promedio nacional. Nacional. Ok, Nacional. vámonos Eso con- es el promedio de la Tesorería de Seguridad Social. Ok, una persona que gana 30,000 pesos y solamente cotiza durante 20 años, se retira. Aproximadamente, ¿de cuánto estamos hablando para su pensión? La tasa de reemplazo hoy en día anda por un 28, un 30%, o sea que estamos hablando de 9,000 pesos. Entonces, por eso es que se dice que es bajo esa tasa de reemplazo. Claro que sí, porque aportó solo 20 años. Y se aporta 30 años, Pudiera subir quizás un 10% adicional, un 15%. pero nunca es suficiente. Pero Laura. no, tendría que ser con aportes adicionales, no solamente un 1%, quizá un 5%, un 10%, pues no todo el mundo puede. Sí, yo No tengo, todo el mundo yo puede. tengo entendido, y no solamente porque parece que te he oído a ti, sino como yo trabajo en el Senado, he oído decir que la ley de seguridad social está bajo estudio. Sí, la ley de seguridad social estaba bajo estudio, el Congreso tenía una comisión bicameral que presentó un informe sobre la modificación de la ley de seguridad social, pero todavía eso no se ha retomado, no se ha llevado un proyecto finalmente y depositado en el Congreso para fines de análisis. Entendemos que ya el año que viene vamos a estar hablando de eso después de que pase este grupo de reformas que están ahora mismo. Ya pasó la constitucional, ahora está pendiente la reforma laboral. Yo me tan complacida en mi interior oyéndote, habiéndote visto una niña y ver la mujer que te has convertido en ser. ¿Qué tú crees, Laura, que fue determinante? Aparte de tus estudios, yo sé que fuiste muy buen estudiante, pero aparte de tus estudios, ¿qué te hizo, no en la esfera del trabajo social, estoy hablando empresarial, qué es lo que te ha insuflado esa pasión, esa determinación, esa entrega, el éxito que tú has alcanzado? Usted se va a sorprender con lo que yo le voy a decir. Usted fue una de las personas que influyó mucho en mí para lograr lo que es hoy Laura Peña Izquierdo. Y una de esas influencias fue que usted me invitó a PEC, a ser parte del consejo. Yo empecé en Colapec, cuando existía Colapec, y luego Senapec, y bueno, y ya hice carrera y todavía pertenezco. Eso fue un empuje para mí importante, y el otro empuje también fue ANGE. La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios marcó un antes y un después en mi vida. Y ahí fue mami que me dijo a mí un día, óyeme, tú debes de pertenecer a ANGE, averigua, porque veo muchos amigos tuyos ahí. Me llevé de su consejo y realmente fue una de las grandes decisiones de mi vida, porque ANGE es una escuela en sí misma. Es una asociación que es multisectorial y le da la oportunidad al joven empresario a desarrollarse en el área que quiera. Ahí yo inicié en la Comisión de Educación, como usted bien lo sabe, porque mucho que me ayudó ahí. Yo recuerdo cuando yo estaba asesorando, Claro, que me invitaban, no asesora. he sido asesora Sí, de pero ANGE, pero me invitaban a algunas Siempre le reuniones. invitábamos porque obviamente con su conocimiento y toda su trayectoria, usted nos alimentaba muchísimo conocimiento a nosotros, los jóvenes empresarios. Y yo me enamoré de ayudar, Yo entiendo que con la educación que uno ha tenido, una educación privilegiada, uno también tiene que aportar y uno tiene que devolver lo mucho que uno ha recibido. Y a través de Ángel yo encontré esa vocación de ayudar, de servir, de poder ser una voz escuchada, porque muchas veces uno ve decisiones que se toman a nivel gubernamental, pero hay muchas personas que no tienen cómo llegar a que lo escuchen y que escuchen sus planteamientos. Y Ángel es una vía de que desde joven una persona pueda ser escuchada. Entonces me enamoré de ayudar, me enamoré de aportar, de crear ideas para el país, para una mejor nación. Y realmente hoy en día Ángel es una voz importantísima del sector empresarial. Siempre es una asociación empresarial que los medios quieren conocer
su pensar y su opinión sobre los temas, todos los temas del país, sociales, políticos, económicos, todo Ángel opina. Y realmente ahí fui haciendo pininos. Realmente se aprende muchísimo en esas diferentes comisiones. Comisión de Educación, Comisión de Justicia, de Emprendedurismo, y eso nutre a cualquier persona. Y para mí fue muy importante porque yo venía de una pequeña empresa. Una gran empresa probablemente tiene muchas oportunidades de formación para esos jóvenes que están creciendo en esa empresa. Pero yo tenía que buscar fuera de mi oficina crecimiento y también el tema de conocer otras personas, lo que se llama pues networking y demás. Lo busqué en Ángel y la verdad que fue la mejor decisión. Yo recuerdo cuando fuiste elegida después de ser miembro de Ángel, que nos encontrábamos en la Comisión de Educación. Me encantaban los planteamientos tuyos. Siempre tuviste una visión tan certera de cuáles deberían ser los pasos para lograr lo mejor en la educación. Y eso mejor en la educación, no lo voy a decir en la frase mía, porque cierro los programas sí. Con la frase mía, pero sí siempre pensabas en el bienestar de las grandes poblaciones en República Dominicana. Sí. Y yo me acuerdo una vez tú hablando de que tú querías que los pobres no fueran tan pobres. Así es. Y hablábamos de cómo llegar a dejar de ser tan pobre. Y tú dijiste, pero vámonos a enganchar todos en la educación. Así es. Te lo digo, no solamente reconociéndote eso, sino la vocación tuya de educación. Quizás nadie la conoce tan bien como yo, porque la he vivido a tu lado. Y la verdad es que tu papel en APEC, tu papel en Ángel, tu papel en el Instituto de Formación Docente. sí. Y Fodoso. Y Fodoso, Instituto de Formación Docente. Salomé Ureña. Sí, debimos haberle cambiado el nombre, Sí. pero no se lo hemos cambiado. Ya vendrán otras con otro nombre. Pero me pongo a pensar, tus contribuciones ahí han sido extraordinarias. Extraordinarias. Yo me acuerdo una vez que en una ocasión que había algo que era una situación delicada que tenía que ver con el gobierno y la institución y el sector privado. Los aportes que tú hiciste, las recomendaciones que todo el mundo te apoyó, yo me enteré porque me lo informaban, ¿no? Sí. Me pareció que había sido genial. Y esa recomendación tuya fue determinante en que no se presentara el problema que no querían que se presentara. Así es. Lo digo sin tener que hablar del problema ni decir cuál fue el caso, pero sí para que los jóvenes y las familias que nos están viendo se den cuenta que estudiando la persona abre un mundo increíble. En estos días yo discutía con una niña, hablaba con una niña de 15, 16 años, que estaba estudiando psicología. Estaba yo donde los padres de ellos, con una amiga mía que es la abuela. Y le pregunto, ¿y qué tú estás estudiando ahora? Me dice, ay, tía Jackie, yo estoy con el ámbito de la psicología, estoy ahí fajada. Digo, no me digas. ¿Y has aprendido mucho? Dice, sí, yo siento que he aprendido mucho porque estoy aprendiendo sobre la conducta del ser humano. Digo, no me digas. Entonces, tú sabes que tu abuelo y yo estábamos hablando de la diferencia entre emociones y sentimientos. Y me dice ella, oh, pero yo lo puedo decir. Y dio su definición de emociones y sentimientos. Magistralmente. Que nos quedamos, wow. De una pieza. Una niña no pasa de 16 años. Sí. Esa niña inclusive tiene, para que las familias vean por qué las escuelas que ofrecen más allá de un contenido curricular, porque son importantes. En esa escuela o esa niña y un grupo de ellas, todas estudiantes brillantes, han formado inclusive una fundación. Qué lindo eso. Y yo me recordaba de las cosas que tú decías que debían hacerse Claro. desde la escuela, porque tu hija estuvo en eso y tu hijo también. Así es. Hoy en día tu hija ya es una profesional. Ya es una profesional con su carrera, su maestría y todo, y trabajando. Y tú sigues joven. Ay, gracias. Eso es lo mejor. El tema es que yo quisiera que la juventud de hoy como que se alejara un poco de las redes sociales, en la parte que no se le atribuye valor o una buena influencia a lo que está pasando con las redes Mire, sociales. déjeme decirle una cosa, con eso que usted dice de la formación, lo importante que es. Recuerdo que uno de los proyectos de Ángel, en esa comisión de educación, era dar clases en liceos públicos. Fuimos a varias escuelas y la verdad es que eso fue una labor tan hermosa, se ha dejado de hacer,
pero eso impregnaba en esos muchachos un nivel de energía y de deseos de superación que la gente no se lo puede imaginar. Ese era de Salvador de Magistro. Con Junior Achievement. Yo recuerdo eso con tanto amor y con tanta, y con añoranzas de que se retome eso. Mira, yo me acuerdo que iba a dar las clases y ellos se quedaban anonadados porque ellos decían, ellos se sentían tan importantes, porque ellos decían que ustedes vengan aquí a darnos clase a nosotros. Voluntariamente. Y que ellos se sentían que le impregnábamos de tanto conocimiento. Eso era lindísimo ver. Entonces, los proyectos finales era que poníamos a los jóvenes a idear algún negocio que ellos pudieran hacer en sus casas o cerca de sus casas. Entonces, muchos de ellos llegaban con temas de comida, elaboraban algo en su casa sencillo, o vendían helado, vendían galletitas, hacían temas artesanales, los que tenían esa facilidad. Y ellos se daban cuenta de que con poca cosa podían hacer en su casa un negocio. Y me acuerdo que un joven me dijo, mire, yo no traje nada, pero sí le voy a decir algo, yo quiero ser abogado. Y le digo, caramba, qué bien, qué bueno. ¿Y dónde tú vas a poner tu bufete de abogado? Y me dice, en el Palacio de la Policía, porque ahí es que todo el mundo me va a necesitar. O sea, eso a mí me dejó tan satisfecha porque el joven salió de ahí con esa idea y él dijo, yo voy a estudiar, yo voy a ir a la universidad. Yo recuerdo esa iniciativa de Junior Achievement. Es una iniciativa porque preciosa. la llevaron a mi oficina cuando yo era la ministra, la secretaria de Estado de Educación. Sí, y empezó en esa época. Lo mismo pasó con Fe y Alegría. También. Fueron de esa época. Bueno, esos fueron de los programas que también Ángel ayudó, que yo fui parte de eso. Nosotros teníamos varias fundaciones, habíamos seleccionado varias fundaciones, entre ellas Fe y Alegría, Muchachas y Muchachos con Don Bosco. Nosotros las seleccionamos para hacer actividades que los financiaran a ellos, que le pudiéramos dar algún patrocinio. Y una de esas actividades que usted se va a acordar era que traíamos profesores de Argentina para darle clase a los profesores en el Ministerio de Educación. Me encanta que hables de Ángel, porque para mí Ángel es de las asociaciones empresariales, con la palabra que lo definiste, es una escuela. Pero no es una escuela para aprender solamente de negocio o hacer relaciones de negocio. Ángel es una escuela para aprender cómo servir más allá de un éxito empresarial. Sí. Háblame de lo que estabas informando, que recuerdo vagamente, Mire, una iniciativa que tuvo Ángel. Totalmente. Nosotros hacíamos unas campañas para levantar fondos para, al final, los beneficiados de esa campaña eran Fe y Alegría, Muchachos y Muchachos con Don Bosco. Esas son las dos instituciones que recuerdo. Entonces nosotros levantábamos fondos para poder traer profesores preparados, profesores de profesores, docentes de docentes, para que vinieran aquí al Ministerio de Educación. Se seleccionaba un grupo de profesores, un grupo era para temas de matemáticas, aritmética, y otros profesores para lengua española. Entonces, esos docentes venían de Argentina, se pasaban una semana aquí dándole docencia de preparación formal a estos docentes. Entonces, porque era la firme creencia de Ángel, cuando trabajamos mucho tiempo con ese tema de la educación, del 4%, de que para que en el país mejorara la educación, había que formar esos docentes y darle habilidades que quizás aquí no las tenían. Yo me acuerdo que en algún momento, y quizás usted me puede corregir, hasta se habló en algún momento de traer profesores de Cuba, porque se ha probado... No solamente que se habló, sí, la normativa 0915, lo indica. Nuestra amiga, sí, bien amiga tuya, doña Ligia Magalelo de Cardona, correcto, estaba contemplado un financiamiento para traer formadores de formadores. Tengo un grupo de amigos, amigas, liderada por una amiga que es cuasi hermana, sí, hablando precisamente de que hay que fortalecer, buscar la vía, que tiene que haber una iniciativa, alguna acción, algo eficiente, eficaz y que sea plausible, que se pueda llevar a la práctica, que es la formación de formadores. Y fíjese que yo le estoy hablando de los años 2012, 2011, que en ese tiempo esa comisión de Ángel estuvo trabajando, pero, o sea, dedicada a ese tema. Ustedes apoyaron el movimiento del 4%. El movimiento de la sombrilla amarilla. De la sombrilla. Salíamos de Ángel caminando al Parque de la Lira y nos poníamos nuestra sombrilla amarilla, polocher y todo eso. ¿Por qué? Porque obviamente la educación es la base de desarrollo de cualquier nación. Entonces necesitábamos nosotros, como jóvenes empresarios, motivar eso. Pero también esto tenía otra motivación en Jacqueline. Y era
incentivar al empresario dominicano a aportar a la educación, porque nosotros no podemos sentarnos a esperar que el Estado sea que cumpla todo lo que tenga que ver con educación. El empresariado tiene mucho que aportar, no solamente en términos de financieros, de temas económicos, sino también mucho que aportar en sus ideas. ¿Por qué? Porque los empresarios son los que saben qué necesitan en sus empresas, qué habilidades están buscando en ese capital humano que contratan. Entonces la empresa tiene que estar siempre, siempre vinculada al Estado y a los ministerios que tienen que ver con educación, Ministerio de Educación, Ministerio de Educación Superior, el Infotep. Bueno, y obviamente que el Infotep se financia una buena parte del 1% que aportan las empresas. Claro. Entonces nosotros queríamos en ese momento despertar e incentivar ese vínculo empresa, gobierno con temas de educación. Y entiendo que se ha logrado muchísimo. O sea, la diferencia que hay hoy en día de los aportes que hace el sector empresarial a la educación son muy diferentes a 20 años atrás. O sea, realmente el sector empresarial está comprometido con la educación del país y hemos dado muchos aportes al empresariado completo para mejorar la educación del país. Pero eso es algo que han heredado de sus padres y de sus abuelos. Eso es así. Porque en el siglo pasado, y hablo de la mitad del siglo pasado, sí, de la mitad última, de los años 50 o 60 al año 2000, yo creo que el país tuvo los hombres líderes empresariales más extraordinarios que la historia puede recoger. Ahí fue, por ejemplo, Gustavo Tavares. Totalmente. Gustavo Tavares, el padre de la educación desde el punto de vista de la empresa, y no buscaba más nada. No estaba buscando que sus hijos estudiaran más o mejor. No. Los tenía todos estudiando lo mejor que había en los Estados Unidos, en Europa, donde fuera. Gustavo tenía una sensibilidad con aquellos que él entendía que si se educaban, el país iba a ser mejor. Totalmente. Y las personas podían alcanzar ese grado de bienestar que debemos desear para todos. Pero también había un Payo Ginebra, había un Papía Nagri, había un Tuturo Pellerano, había un grupo de líderes, sí, porque ahí fue que nació el Infotep. Yo era asesora honorífica del Consejo de Hombres de Empresa, correcto, que fue como se llamó, hasta que las muchachas empresarias le tuparon el nombre de hombre, que lo queríamos todos. Pero yo me acuerdo cuando César Estrella Sabadá, siendo ministro de Trabajo, fue con el doctor, bueno, no me acuerdo el nombre, Osvaldo Díaz. El doctor Osvaldo Díaz visitaron el CONEP y le avisaron que era para hablarle un tema de capacitación y de educación. Y me dijeron a mí que lo acompañara. Y ahí nació el Infotep, porque ahí nombraron una comisión en la que yo participé para redactar la ley. Don Antonio Guzmán, bueno, en esa comisión estaba representada los trabajadores, con uno de los, yo creo que quizás el sindicalista de más renombre que ha tenido la historia de los trabajadores en República Dominicana, que fue Julio de Peña Valdés. Un hombre extraordinario. Para mí fue un privilegio, no solamente haberlo conocido, sino haber trabajado con él. Él estuvo a lo largo de la redacción de la ley del Infotep, y César Estrella como ministro de Trabajo, que ya también fue en la Junta Central Electoral, y en ambos puestos dejó una estela de éxito, pero una estela de éxito, no éxito para él de fortuna, ni mucho menos, porque no llegó a tener... Sino el aporte que hizo. El aporte que hizo, lo que el país le debe a la memoria de No, y déjeme decirle que tuve el privilegio de visitar a Infotep con el señor Rafael Santos, y lo felicité porque la labor que están haciendo es extraordinaria. 850 carreras y oficios ofrece el Infotep. Entonces, definitivamente el Infotep está haciendo un trabajo hermoso y hay que seguirlo apoyando y fortaleciendo. ¿Por qué? Porque así como hay muchas carreras nuevas, sobre todo en la parte de la tecnología, que sé que ya están trabajando esos temas y son los temas que necesita el empresariado. Inclusive, yo quiero que la audiencia sepa no solamente lo importante que es tener una carrera, tener personas preparadas con lo que llamamos el capital humano, porque Costa Rica nos ha robado dos proyectos
realmente de gran Sí, sí. valor para la industria dominicana. No Así fue es. cuando Intel Yo me se acuerdo. iba a Nosotros, aquí y en Costa Rica. nosotros concursamos, creo, pero creo que la mano de obra que encontraron, o sea, las habilidades que ellos buscaban para la planta estaban en Costa Rica. Y ahí Pero vinieron y lo consideraron. Sí, aquí, claro, nosotros estábamos en el grupo de países. Y hace poco, recientemente, Costa Rica vino también, perdón, la empresa creo que de Taiwán o Estados Unidos, China, la que tiene que ver con los microprocesadores. Sí, lo de nearshoring. Exacto, vinieron también con el deseo de Sí, instalar, sí. pero no tenemos el capital humano que le pudiera hacer frente. Rafael Santos me dice, Jackie, dentro de poco Lo vamos a tener. lo vamos a tener y nos vamos a ganar todas las grandes empresas Qué bueno. que puedan buscar un capital humano que Preparado, realmente responda en lo que a las necesidades del mundo Claro. de hoy. Tú recuerdas Ahí, yo le iba a comentar eso mismo. Me imagino que me va a comentar lo de la encuesta que hicimos en Ángel. el estudio. Lo del estudio, exactamente. Eso ha sido uno de los aportes más importantes que pudimos dejar en Ángel. ¿Por qué? Porque lo repitieron. Aquel momento hicimos el estudio sobre la demanda de habilidades y de formación profesional por parte del empresariado. Y el segundo estudio, que ya no fue en mi presidencia, sino en la presidencia de Viviana Ribeiro, fue cuál era la oferta académica de las universidades. Entonces después se hizo un match y ahí nos dimos cuenta que estaban divorciadas una de la otra. Sí. Entonces por eso eran de los temas que siempre quise aportar y por eso era que le decía a los jóvenes empresarios que teníamos que involucrarnos con la educación, porque de la única manera que nosotros podíamos conseguir esos recursos humanos que nosotros necesitamos y con las habilidades que se necesitan, es solamente si nosotros nos involucramos con todas esas actividades que giran alrededor del tema de la educación. Y eso fue un gran aporte que hicimos a Ángel, tan importante que repitieron el estudio hace 2 En años. medio de la pandemia. En medio de la pandemia, porque ese estudio lo hicieron creo que en el 2021, si mal no me equivoco. Y ahora una institución del gobierno está haciendo uno, actualizando, y posiblemente sea yo que lo haga. Qué bueno. Cuando digo yo me refiero con mi equipo, de consultores. Entonces, esos son temas sumamente importantes. ¿Por qué? Porque siempre tenemos que mantenernos actualizados y actualizar a la academia de cuáles son esas carreras que ya están obsoletas, que el sector empresarial no la necesita. Siempre hemos tenido una suerte, y yo creo que la suerte viene precisamente de Ángel. En los estudios que hicimos, que como tú dices, tuvieron un éxito enorme. Éramos apenas 3 o 4 consultores, sí, tanto que diseñamos las encuestas como los grupos focales. Y yo recuerdo que las universidades, cuando le llevaba la carta tuya diciendo que que permitieran el uso de los sílabus del programa, de las asignaturas, para poder contrastarla con las demandas. O sea, ese estudio es que la empresa, la industria, el comercio, la empresa de servicios dice cuáles son las debilidades que tiene el personal que contrata. Entonces esas debilidades se ponen en un cuadro, una estadística, se saca de eso y las universidades ofrecen su programa para ver, ahí es donde está la palabra contraste, si piden esto, ¿qué ofrece la universidad? Y ahí se encontró en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos se encontraron lo que tú dices, que había un divorcio, pero también pasó que se quiso hacer el contrato de pasantía. Tú recuerdas, eso nació en la Asociación de Industria. Claro, claro. Y ya el Infotep tenía un contrato de pasantía con el Ministerio de Trabajo. Sí. Eso fue un modelo para la Asociación de Industria, del Infotep. No hay otra manera de uno insertar a la juventud que no sea a través de una pasantía. Porque uno no puede pretender que todo el personal que uno reclute venga con experiencia. Hay que darle oportunidad a esos jóvenes. Y déjeme decirle que tuve la oportunidad de tener 2 jóvenes de pasantía en mi oficina en el verano, porque precisamente quiero darle la oportunidad a los jóvenes de que aprendan, de que investiguen. Quizá hay mucho que practicas lo que practicas todo el tiempo. Eso es así. Entonces, eso ahí uno se da cuenta hasta las personas que uno tiene potencialmente para ser empleados en el mañana. Porque hay muchos de esos jovencitos que están sumamente preparados. Sobre todo si tienen mucho alcance a la tecnología, son niños que han nacido en la era de la tecnología. Bueno, ahora con la inteligencia artificial, la estamos trabajando en el Senado, bajo la presidencia en la Comisión de Educación Superior del senador Rafael Duluc Rijo. Va divinamente bien orientando la
la comisión y estamos consiguiendo una verdadera, la están haciendo suya. Y yo les he dicho, pero vamos a acelerar un poco. Y me dice, no, pero vamos a seguir consultando para que la respuesta que le demos a través de una nueva legislación en el área, en la ley de inteligencia artificial, no es ley de tecnología, es de la inteligencia artificial, tiene que ser algo que responda a lo que el país necesita, empezando por la ética, porque si no salimos de la ética en este país o en el mundo entero va a ser un desastre. Así es. Un desastre. Decía el libro Nexus de Harari, que escribió un par de artículos. Uno, antes de poner en circulación su libro Nexus, Harari es el Yuval Noah Harari, me encanta su libro. Filósofo del siglo XXI israelita. Espectacular. Y después que puso en circulación el libro, habiendo anticipado el libro con el artículo unos días antes, volvió y ha escrito otro artículo. Te lo recomiendo. Pero compártamelo, sí. Que es la experiencia que él ha tenido, no sé si es 40 o 50 idiomas que se ha traducido el libro. Pero toda esta experiencia, los muchachos tienen que hacer la suya. A mí me preocupa dos cosas, y te lo digo a ti como líder empresarial que estás presidiendo una asociación empresarial y vas a presidir otras más, seguro, tú no puedes ya despegarte de lo que... Yo no sé si tú tienes más vocación como solidaria con tu país, como verdaderamente un agente de cambio, que con el mismo éxito empresarial que tú has tenido. Yo no te oigo hablar muchísimas veces de si las ventas han aumentado o no han aumentado, si hay más seguro, si no hay más seguro. Yo sé que te ganas casi todos los años, por no decir todos los años, los viajes que dan las compañías de seguro a sus grandes... Déjame decir una cosa, que la gente me pregunta cómo lo hago, y la verdad es que tengo que hacer un equilibrio muy bien pensado, porque usted lo sabe, que el corredor de seguro tiene una vocación de servicio y requiere la presencia del corredor en el momento que lo necesita el cliente. O sea, es un negocio muy personalizado. Entonces, realmente tengo que hacer mucho equilibrio entre las asociaciones en las que he estado y en las que estoy ahora mismo y hacer el balance con la parte profesional, que no la puedo descuidar. Pero gracias a Dios tengo un buen equipo de trabajo que me apoya muchísimo. Usted conoce a algunos de los integrantes del equipo. Y lo que ha sido el secreto también es darle una formación constante a esos jóvenes que están conmigo en la oficina, porque no hay otra manera de llegar al éxito si uno no se forma constantemente, porque todo el mundo empresarial, todo cambia. O sea, nosotros no vendemos seguro como yo lo vendía cuando empecé, hace 34 años. O sea, vender seguro hoy en día ya es diferente, los mismos clientes están más preparados, están más informados, tienen el acceso a la tecnología, de las redes, de la web, y muchas veces hasta te llaman y te dicen, yo quiero que me coticen esto, esto y esto. Y quizás no es lo que tú creas que más le conviene. Y no me parece que quizás es eso, pero tengo que complacerlo, pero tengo que explicarle, obviamente, porque lo que busca es una asesoría. O sea que de verdad que el tema de la educación es trascendental en todos los ámbitos empresariales. Si uno no se prepara y si uno no se sigue manteniéndose en esa preparación, esa formación, realmente no hay manera de uno poder progresar. Entonces, requiere sacrificios, requiere disciplina, pero simplemente uno tiene que ponerse esas metas y poco a poco ir logrando esas metas que nos ponemos en el camino. Bueno, la verdad es que te decía que hay dos cosas para mí que me afectan desde el punto de vista de por dónde ir profesionalmente. Aunque ya me queda poco tiempo, pero todavía me queda tiempo. Una es el tema del capital humano, que yo siento que esta economía tan bollante que tenemos, esta economía tan sólida, no sólida de ahora, sigue fortaleciéndose. Las páginas que saca el Banco Central es una evidencia de cómo debemos tener confianza en el futuro económico del país. Pero lo que me preocupa es que no tenemos ese capital humano que pueda explicar el éxito económico del país. Y el que sí está respondiendo en términos de capital humano es básicamente el Infotep. Las universidades, hay muchas universidades que están preparando... Pero otro instituto también allá aquí, sí. El ITLA también está sacando capital humano muy preparado. Extraordinario. Cuando digo Infotep, el ITLA es parte,
O sea, Bueno, está asociado. sí, Está asociado. Politécnico Loyola está haciendo maravilla, está asociada con el Infotep. Con Infotep El de también. La Vega en el área agrícola está asociada con el Infotep. El de los jesuitas en Barahona También. o sea, el Infotep tiene una red de 248, 250. Yo estoy haciendo un estudio ahora sobre el futuro de los COS, Centros Operativos del De los Sistema, centros operativos. que son los socios del Infotep. Porque Infotep empezó con 4 centros, ya tiene 50 centros Wow. en todo el país. Sí, sí, sí. Pero tiene 250 instituciones educativas de prestigio asociadas. ¿Y qué son esas instituciones? Donde el Infotep financia a los que no pueden llegar a los centros regionales del Infotep. Entonces, ese capital humano, yo quisiera que el Infotep siguiera siendo el gran aportante, proveedor de la persona preparada, con una carrera o con un oficio, que le diera respuesta a las madres solteras, a las Así es. muchachas. El tema que tenemos en la educación con los embarazos Sí. adolescentes, la respuesta de que la vida de esa niña no se vaya por un Claro. camino que no debe irse, es porque entran al Infotep, Así es. aprenden un oficio No, y trabajan para ese bebé que tuvieron a los 12, 13, 14 años. Y según estuve leyendo, y yo creo que esto es una estadística a nivel mundial, el 70% de las matrículas en las universidades dominicanas es de mujeres. Ese era el segundo, pero yo te lo digo como un problema, no como un éxito. Bueno, es un éxito, pero va a generar un problema. Va a generar un problema. El problema es que el hombre se está quedando atrás. El hecho es que tú vas a las graduaciones, a veces me invitan a graduaciones, y los honores se los están llevando las mujeres. Entonces, La me gran mayoría. preocupa, y lo estamos hablando en un grupo con sociólogos, ¿qué impacto a mediano, no a largo plazo, a mediano plazo va a tener o ya está teniendo a corto plazo el hecho de que en el matrimonio la mujer aporta igual o más que el marido? Y a la hora de tomar decisiones, en un país de machistas como el nuestro, perdónenme los hombres que están viendo, pero este es un país de machistas. Entonces, eso va a traer conflictos en la familia y vamos a caer, pienso yo, ojalá estar equivocada, de lo que está sucediendo en Europa o una, ¿cómo se llaman las estadísticas de la natalidad? Que Ajá. ya en Francia son negativas. Correcto. En España, En España hay incentivan a la mujer a que tenga hijos. a que tenga hijos, pero ya no quieren casarse a los muchachos. Y una de las razones por las que no quieren casarse es porque el hombre sabe que la mujer ya no es la mujer De antes. Entonces, Eso es crea- un éxito. eso crea un problema social. Es un éxito para nosotros. Sí. Dicen que las mujeres no tenemos la misma capacidad para hablar en cuanto a valor de lo que decimos. Eso no es verdad. Eso no es verdad porque yo vengo de un mundo de hombres en el ámbito de trabajo. Generalmente, tú lo conoces, Sí, de APEC claro. y todas sus instituciones, eran hombres, pero no eran machistas. No. Yo nunca tuve ningún problema, Ningún gracias problema. a Dios. Por eso puedo decir con mucho orgullo que los empresarios de la segunda parte del siglo pasado fueron hombres de una visión extraordinaria, de una sensibilidad social. Y tenemos personas como tú y muchos muchachos en Ángel, en la Asociación de Industria, en Adozona, en la Cámara Americana de Comercio, que son los descendientes de aquellos Eso es hombres así. que tuvieron. Y digo hombres, también hubo mujeres, pero las mujeres generalmente se destacaban en la educación, Así es. en la formación. Pero yo creo que esa generación que, como tú bien identificas, que está asociada en Ángel, está haciendo realmente un papel extraordinario. Es así. Porque lo defines extraordinariamente No, bien. y Luego la Ángel- educación es Ángel ha sido la base. cuna de líderes, personas destacadas en la sociedad hoy en diferentes ámbitos que han salido de Ángel. Y eso es algo que nos enorgullece y hay que seguir apoyando esa asociación para que siga desarrollando tanta gente importante y que aporta tanto al país. Pero más allá de Ángel, según tu experiencia, tanto empresarial como tu experiencia como líder representando el sector privado, el sector empresarial, que eres una líder como una auténtica y legítima representante, ¿cómo tú crees, cómo tú ves el futuro de la educación a la luz de lo que tenemos hoy? Y no es para que me hables de la fusión, porque eso te voy a invitar a otro programa. Te voy a invitar a otro programa. No quisiera eso, sino realmente la educación como tal. La educación
holística, desde el punto de vista de que están todos los sistemas, todas las posibilidades, formal, no formal, informal, primaria, secundaria, universitaria, técnica. Quizá lo que le voy a decir no es muy alentador, pero yo siento que todavía nos falta mucho. Y eso que yo veo atrás y veo tantos aportes, tantos estudios que se han hecho con el tema de la educación. Y yo que estoy en el mundo empresarial y veo las personas que el trabajo que nos da reclutar capital humano. Quizá para una posición tengo que entrevistar 10 personas, porque entrevisto y no encuentro la persona adecuada. Entonces nosotros tenemos que seguir empujando la educación, porque es que la educación es el motor de la nación. Para cualquier cosa que nosotros queramos, para el crecimiento económico, para todo es importante. Entonces, definitivamente tenemos que seguir apoyando esa educación inicial, porque esa es la base de cualquier joven. Esa educación inicial que reciben es importantísima para desarrollarlo a futuro. Para aprender a leer, para leer, para aprender. Lo más importante, alfabetizar. Entonces yo siento que todavía estamos con oportunidad de mejora, vamos a decirlo así. Yo quiero decirle a todos los que nos están viendo cuán acertada es la posición que está definiendo nuestra querida Laura, pero en este momento se están haciendo, hay varias iniciativas que apuntan a ser exitosas. Lo que pasa es que tenemos 5.100 escuelas primarias y ya en todas, la gran queja mía durante muchos años, estando en el ministerio, pues yo me quejaba y gritaba cuando estaba en un escenario, en la televisión o en una conferencia, es que tiene que haber libros, porque ¿qué van a leer los niños si le enseñan a leer y después no tienen que leer? No tienen que leer. Entonces, hoy en día ya las 5.100 escuelas tienen libros de cuentos. Qué bueno. Y con esto terminamos. Gracias, doña Jackie, por la invitación. Te paso factura para que muy pronto te llamo y vamos a hablar de otro plano donde tú también eres una líder. Gracias. Y tu mamá, tu papá, tu hermano, tus hermanas, tus tíos, que fueron todos mis compañeros, Isabelita, que estuvo conmigo en el mismo curso toda la vida. La verdad es que es un placer tenerte aquí. Gracias, para mí es todo un honor, un placer. Sentarme a conversar con usted para mí es una delicia. Bueno, yo lo que puedo ver es que ya tú sabes más que yo. En un momento tú creíste que yo era tu maestra, ahora tú eres maestra mía. Me falta mucho. Pero nada, a nuestra audiencia, gracias por estar con nosotros. Un domingo que ha sido realmente de gran alegría para todos. Pero recuérdense, cuando ya no estén en televisión y piensen como familia, como empresarios, como líderes sociales o como iglesias, recuérdense que no hay nada más verdadero que educar es enseñar a vivir mejor. Coloquios con la doctora Jacqueline Malagón.